Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos y amigos, tengo a mi corazón de decir unas palabras, tomando la Escritura, tomando la Biblia, solamente para haceros bien. Y si no lo sintiera verdaderamente, no lo haría. ¿Vale? Estuve meditando la palabra y me vino a la mente esta pregunta. ¿Qué hacer cuando la ley humana está en contra de la ley divina? Y quiero coger dos versos bíblicos de la palabra donde primero leo en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces la Biblia nos manda y nos ordena a que obedezcamos a las leyes establecidas por la ley humana. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la ley humana contradice a la ley de Dios, a la ley divina? ¿Qué debemos hacer como cristianos? He mirado una respuesta en Hechos capítulo 5, versículo 29. No quiero estar solamente leyendo. Bien digo 5:29. Dice que respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Me está costando hacer esto porque no me gusta hacer vídeos así, ¿vale? En directo. Pero si lo hago es porque me golpea a Dios hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos cuando la ley humana contradice a la ley divina de Dios? Primero, como seres humanos y como cristianos, como hijos e hijas de Dios, tenemos que obedecer a las leyes humanas, porque la misma Biblia nos enseña en Romanos capítulo 13, versículo 1, que obedezcamos a la ley humana. Pero a veces la ley humana contradice a la ley divina, está en contra de la ley divina. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Obedecer ¿a qué ley? ¿A la humana o a la divina? Quiero dejar claro que la Escritura nunca, jamás se contradice. Dios te bendiga, hermano Oscar. Dios te bendiga muchísimo. Me alegro que lo estés viendo. La Escritura nunca se contradice. La palabra de Dios nunca se contradice. Y la palabra de Dios habla para todo y para todos. Pero siempre hay que escuadriñar en la Escritura, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando la ley humana contradice a la ley divina? Hay un decreto en los tiempos de los apóstoles cuando dice, ya digo, no quiero solamente leer, quiero hacer el vídeo en directo y quiero hablar lo más rápido posible porque estoy deseando cortar. Bueno. Dios te bendiga, hermana Rosa. Dios te bendiga muchísimo. Rosa Alvarado. Dios te bendiga, Óscar Recalde. Pues, ¿qué hacemos cuando la ley humana contradice a la ley divina? ¿Qué debemos hacer? Primero, como cristianos, tenemos que obedecer a las leyes humanas siempre y cuando no contradizcan a la ley divina. Cuando la ley humana contradice a la ley divina, ¿hacia qué polo nos estamos yendo? ¿Hacia qué polo nos tenemos que ir? ¿Hacia la ley humana o a la ley divina? La Biblia, como he dicho antes, nunca se contradice. Ahora bien, en el caso de los apóstoles, ellos empezaban a predicar a Cristo. Cristo ha sido crucificado, ha resucitado y ha ido al tercer cielo. Y ahora la comisión queda para los apóstoles: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y empiezan a predicar la palabra. Los cogen y los encarcelan. Y les ordenan: las leyes humanas no prediquéis acerca de ese nombre. Pero el apóstol Pedro y los demás le dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto sí que quiero leerlo y quiero poner como ejemplo a Daniel. Daniel, y más en estos tiempos que estamos viviendo. No he hecho el vídeo por el tema del coronavirus, Dios lo sabe, pero puede compaginar con este tiempo. Fijaros en el tiempo de Daniel y quiero que Daniel sea en este caso
un espejo para nosotros, un ejemplo para nosotros. El mayor ejemplo de la Biblia y de todos los tiempos para nosotros es Jesucristo. Pero ¿qué dijo en cierta ocasión el apóstol Pablo? Ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un ejemplo maravilloso para los cristianos de aquel tiempo. Entonces yo quiero que te compares con Daniel, que sea Daniel tu espejo, hablando de este tema, qué leyes tenemos que obedecer. Daniel obedecía las leyes, no podían coger a Daniel y pillarlo en alguna falta, no podían sorprender a Daniel en ninguna falta. ¿A que te suena también esa frase? Querían tomarlo, cogerlo en alguna falta. A Cristo también querían sorprenderlo en alguna falta y nadie podía sorprenderlo en ninguna falta a nuestro Señor porque Él era perfecto. Ahora bien, Daniel también quiero que sea un espejo para mí, por lo menos para mí, y si alguien le hace bien, pues que también sea para ellos. Él obedecía las leyes y quiero leer, esto sí que quiero leerlo porque de verdad que hace bien. Dice en Daniel capítulo 6, versículo 5, dice, entonces dijeron aquellos hombres, los gobernantes, los gobernadores de aquel tiempo y del lugar donde estaba Daniel, dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Escucha bien ahora, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Te das cuenta? Ellos querían establecer y establecieron una ley para que esa ley contradijera a la ley de su Dios. Y ahora dice la palabra en el versículo 7 que esto lo quiero asemejar también para el tiempo que estamos viviendo de estar en casa, que van a ser 30 días, por lo menos aquí en España y supongo que todo el mundo, ¿vale? Dice, todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Estas palabras fueron dichas para el rey de aquel lugar, creo que era Nabucodonosor, si no me recuerdo mal. Y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Casi nada. Ahora bien, Daniel obedecía a las leyes de aquel lugar, de aquel tiempo donde él vivía, donde él estaba. Obedecía las leyes, pero porque no contradecían a la ley de Dios. Ahora, aquellos hombres querían pillarle, sorprenderle en alguna falta para que, como bien sabéis, para que Daniel fuera quitado del medio, porque Daniel tenía un espíritu superior. Y tú, hermano y hermana, te llames como te llames, tú tienes un espíritu superior. Ese espíritu superior te hace obedecer a Dios y ese espíritu superior te hace superar las adversidades que puedan venir conforme a la obediencia, porque obedecer a Dios acarrea o trae consecuencias buenas de parte de Dios, pero el enemigo también pone o intenta meter su zarpa. Personalmente, no que he oído, que también he escuchado casos, pero a mí en persona me han llegado a decir hace tiempo, desde que estoy en el Señor todo me va mal. Claro, por supuesto, porque tú antes pertenecías al enemigo y cuando estabas en las manos del diablo, el diablo te dejaba hacer lo que quisieras y no te pasaba nada. Ahora aceptar a Jesucristo, recibir su sangre, a ser comprado y lavado con la sangre del Cordero y ser sellado y recibir al Espíritu Santo, tú ya no le perteneces al diablo, tú ahora le perteneces a Cristo y como le perteneces a Cristo, el diablo es tu enemigo y el diablo te está haciendo la guerra, por eso te va mal. Por eso digo que a veces el obedecer a Dios trae esas consecuencias. Trae consecuencias buenas de parte de Dios, maravillosas, pero también trae consecuencias adversas que el enemigo se quiere oponer contra nuestras vidas. Que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, Rafaela Fernández Heredia. Dios te bendiga muchísimo. Entonces, como hemos leído, hacen una ley, proclaman una ley. ¿Para qué?
Jesús Ángel Carbonell López, Dios te bendiga muchísimo, hacen una ley. ¿Para qué? Hacen una ley y esa ley está en contra de la ley divina. Porque dice, si no lo sorprendemos a Daniel, de la única forma que podemos actuar en contra de él, es que sea conforme en contra de la ley de su Dios. Es la única manera. Si no, no se puede. Entonces hacen un edicto que en 30 días nadie ore. Nadie ore a otro Dios. Ahora bien, esta parte quiero hacerla para este tiempo que estamos viviendo. Como he dicho, Daniel también tiene que ser como un espejo para nosotros. El mayor ejemplo es Jesucristo, pero Daniel también hay buenos ejemplos en la Biblia, ¿vale? Hay muchos muy buenos ejemplos, tanto de hombres como de mujeres de Dios en la Biblia, ¿vale? Entonces, uno de ellos es Daniel. Daniel, para mí, es un maravilloso ejemplo para este tiempo. 30 días en casa. Es parecido a lo que está pasando. La pandemia, el confinamiento, 30 días. No quiero hacer esta palabra solamente para el confinamiento, pero también quiero meter esto dentro de esta palabra. 30 días. ¿Pero qué ha dicho la ley humana? Que estemos encerrados. ¿Nos han impedido orar? No. Entonces obedezcamos a la ley humana. ¿Cuál? ¿Cuál? Quedémonos en nuestra casa y solamente salgamos para lo que sea imprescindible salir. Ahora bien, sería diferente si en los tiempos, como los tiempos de Daniel, que hicieron un edicto en contra de Daniel para que no orara, para que no adorara a su Dios, al Dios verdadero. Si la ley que ha sido establecida diría, no podéis salir de casa y no podéis orar a Dios, entonces ¿deberíamos obedecer a esa ley humana? No. ¿Por qué? Porque la ley divina está por encima de todas las leyes terrenales. Y vuelvo a decir, la escritura nunca se contradice. ¿Qué hizo Daniel? Que quiero saber cuál es, quiero ponerlo como ejemplo en el verso 10, 6-10, a ver si lo encuentro. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Gloria a Dios. Vuelvo a decir, las leyes humanas no nos han impedido que oremos, no nos han impedido que hablemos de Dios, no nos han impedido que testifiquemos, no nos han impedido que obedezcamos a Dios, no nos han impedido que hablemos de Cristo, pero eso sí, virtualmente. O sea, yo no puedo coger ahora y no obedecer a esa ley humana, porque la ley humana ha dicho que no salga a la calle, porque hay un virus, etcétera. Entonces yo no puedo coger ahora y digo, no, yo voy ahora a ir por las calles proclamando a Cristo, Dios está conmigo, y yo sé que Dios me va a bendecir, y yo sé... No, hermano, no, porque esa ley humana de que te quedes en tu casa no contradice a la ley divina. Si dijera, no prediques, no ores, no busques a Dios, entonces no obedezcas a esa ley porque contradice a la ley divina. Es decir, la ley divina está por encima de todo en el nombre de Jesús. José Escudero, Dios te bendiga, primo, hermano, Tato, Dios te bendiga. Solamente una acotación, ¿vale? Las gafas no las llevo por nada malo, ¿vale? Me las quito para que veáis. Pero me las pongo porque me las regalaron a su tiempo y si es caso que esa persona, que Dios la bendiga, que Dios le bendiga, me ve, pues por honor a esa persona, ¿vale? Simplemente. Y bueno, no quiero ser pesado, no quiero ser cansino. Es lo que más tenía en mi corazón de decir esto. Obedezcamos a las leyes humanas, siempre y cuando no contradizcan a la ley divina. Ahora estamos confinados en la casa. Había una ley que era de 30 días. Es parecido al confinamiento que estamos teniendo. Ya llevamos, creo que vamos a hacer 30 días el día 11, si no me recuerdo mal. Si no cuento mal, creo que son 30 días el día 11. Sigamos en nuestras casas, quedemos en nuestras casas, hagámoslo por los nuestros, por nosotros y por nosotros mismos y por los de nuestra casa, ¿vale? Y
sigamos obedeciendo al Señor, sigamos adorando a Dios, sigamos buscando su presencia. Si tienes que hacer algún directo para hablar de la palabra de Dios, hazlo. Tengas más gente mirándote o tengas menos. Lo importante es que la palabra de Dios sea glorificada. No es tiempo de salir a las calles. No es tiempo de salir a las calles y predicar el Evangelio en las calles. Es tiempo de hacerlo de esta manera. Los apóstoles también tuvieron un confinamiento, espiritualmente o simbólicamente hablando, cuando el Señor le dijo estar en el aposento alto, y estuvieron ahí encerrados 8 días orando al Señor, buscando al Señor. No fueron por ahí por las calles predicando. Después vino la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les hizo predicar en ese momento y luego ir por las calles y por todos lados. Y luego más adelante, como hemos leído al principio en el libro de Hechos, no prediquéis, no enseñéis en ese nombre, pero ellos seguían enseñando en ese nombre, predicando en ese nombre. Pero hubo un momento donde hubo un confinamiento. Hubo un momento donde en ellos el Señor les dijo, quedaros ahí en el aposento alto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora es momento de estar en nuestro aposento, en nuestra casa, y convertir nuestra casa, convertir nuestras casas, primeramente, estoy hablando, convertirlo en un aposento alto. Eso sí, el aposento alto es el corazón. Nuestro corazón y nuestra vida dedicada al Señor, ¿vale? Pero es tiempo de este confinamiento, como los apóstoles, como Daniel. Son como ejemplos para nosotros, ¿de acuerdo? Y vuelvo a decir, no quiero ser pesado, porque si hago alguna otra vez otro directo, van a decir, voy hasta otra vez este pesado. Saludar a todos los que me estáis viendo, los que me han visto, y veo que a alguno le ha gustado lo que he dicho, y bueno, lo importante es que para Dios sea toda la gloria. Así que Dios os bendiga a cada uno, y adelante, hermano, no nos rindamos, sigamos adelante, sigamos orando, sigamos buscando al Señor, y sigamos obedeciendo a las leyes naturales siempre y cuando no contradizcan a la ley divina. Primero la ley divina, pero a las leyes naturales también, si no contradicen a la ley divina, las leyes naturales son buenas. Un abrazo, Jesús, también para ti. Dios te bendiga. Rafaela, José Escudero, Óscar Recalde, ¿dónde está? Rosa Alvaradado, perdón si no lo pronuncio bien, hermana Rosa. Dios os bendiga a todos. En el nombre de Jesús. Dios os bendiga muchísimo.